Lo más singular de todo era que ni la sorpresa ni la familiaridad impedían que la gente apreciara al coronel. Sus mayores exigencias de una atención, por lo demás un tanto escéptica, se tenían por desbordamientos de vida y alegría casi de belleza. Le gustaba retratar su valor y lo hacía con una gruesa brocha, y sin embargo no cabía duda de que era valiente. Era gran jinete y tirador, a pesar del cúmulo de anécdotas que ilustraban esas habilidades. En definitiva, no estaba lejos de ser tan inteligente, ni su carrera de ser casi tan maravillosa como pretendía. Con todo, su mejor cualidad era una sociabilidad indiscriminada, que daba por hecho el interés y la credulidad de los demás, y, en cambio, de eso no presumía. Le daba un aire ordinario, incluso en cierto modo vulgar, pero era tan contagiosa que, en contra de lo previsible, su interlocutor se ponía de su lado. Oliver Lyon reflexionaba para sí que el coronel no solo mentía, sino que hacía que uno se sintiera también un poco mentiroso, aunque le llevara la contraria, o especialmente si lo hacía. Por la noche, durante la cena y más tarde, nuestro amigo contemplaba el rostro de su mujer para ver si lo recorría alguna sombra o un débil espasmo, pero en ella no se veía nada, y lo más sorprendente era que casi siempre escuchaba a su marido cuando hablaba. En eso consistía su orgullo. No quería que se sospechara siquiera que no hacía frente a las circunstancias. Sin embargo, Lyon veía una y otra vez que al día siguiente de los hechos aparecía una figura velada en la penumbra, dispuesta a arreglar los daños del coronel, de la misma manera que los familiares de los cleptómanos visitan puntualmente las tiendas que han sufrido sus hurtos. Debo disculparme, por supuesto, que no era cierto. Espero que no haya causado ningún perjuicio. Es solo su incorregible... Oh, oír la voz de aquella mujer tan profundamente humillada. Lyon no albergaba ningún plan inicuo, ningún deseo consciente de aprovecharse de su vergüenza o su lealtad, pero se decía que le gustaría conseguir que sintiera que habría sido más digna su unión con otra persona en concreto. Soñaba incluso con el momento en que, con el rostro ardiente, le rogara que no tuviera en cuenta todo aquello. Entonces se sentiría casi consolado. Sería magnánimo. Lyon terminó su retrato y se preparó para marcharse tras haber trabajado en un radiante halo de interés que lo impulsaba a creer que el resultado sería bueno. Pero cuando se encontró con que gustaba a todo el mundo, en especial al señor y a la señora Ashmore, empezó a sentirse escéptico. En cualquier caso, cambió de compañía. El coronel y la señora Capadós siguieron su camino. Sin embargo, podría decirse que despedirse de la dama no fue tanto un final como un principio, porque la visitó poco después de su regreso a la ciudad. Le había dicho, cuando estaba en casa, parecía sentir aprecio por él, y si lo apreciaba, ¿por qué no se había casado con él? O al menos lamentaba no haberlo hecho. Si lo lamentaba, lo ocultaba muy bien. La curiosidad de Lyon sobre este punto puede parecer fatua al lector, pero algún derecho tendrá un hombre decepcionado. Al fin y al cabo, no pedía mucho. No pedía que lo amara en aquel momento ni que le permitiera decirle que la amaba, sino solo que diera alguna muestra de que se arrepentía. Pero ella, en cambio, en esos momentos se recreaba exhibiendo su hijita ante él. La niña era bonita y tenía los más hermosos ojos de inocencia que había visto, lo que no impedía que se preguntara si contaba mentiras horribles. Esa idea lo entretenía mucho, la imagen de la ansiedad con que, mientras crecía, su madre la examinaría en busca de los síntomas de la herencia. Bonita ocupación para Everina Brand. ¿Mentiría ella también a la niña sobre el padre? ¿Sería necesario que lo hiciera mientras estrechaba a su hija contra el pecho para protegerla? ¿Se controlaría el coronel delante de la niña para que no le oyera decir cosas que ella sabía que eran diferentes de las que él contaba? Lyon lo dudaba. El carácter le podía, y lo único que podría salvar a la niña era que fuera demasiado tonta para analizar nada. No se podía juzgar todavía, era demasiado pequeña. Si desarrollaba su inteligencia, seguro que seguiría la huella de su padre. Hermosa mejora en la situación de su madre. Su carita no despertaba sospechas, pero tampoco la cara grande de su padre. Aquello no demostraba nada. Lyon recordó a sus amigos en más de una ocasión que le habían prometido que Amy posaría para él, y la única dificultad estaba en el tiempo del que disponía. También creció en él el deseo de pintar al coronel, tarea con la que se prometía una gran satisfacción íntima. Sacaría a la luz su personalidad, lo representaría en esa totalidad de la que había hablado con Sir David, y sólo los iniciados se darían cuenta.
Estos, sin embargo, tendrían el retrato en altísima estima y sin duda sería de gran profundidad, una obra maestra de caracterización sutil. Durante años había soñado con hacer algo que llevara no solo el sello del psicólogo, sino también el del pintor, y ahí tenía por fin el modelo. Era una pena que no fuera mejor, pero eso no era culpa suya. Tenía la sensación de que hasta aquel momento nadie había captado como él la personalidad del coronel, y no solo siguiendo su instinto, sino también un plan. En algunos momentos casi le asustaba el éxito de su plan. El pobre caballero iba terriblemente lejos. Algún día se detendría, miraría a Lyon entre los ojos, adivinaría el juego que se traía con él, y eso haría que su esposa también lo adivinara. No es que a Lyon le preocupara mucho, siempre que ella no creyera, como debía ser, que también formaba parte de la broma. Había adquirido tal costumbre de ir a verla los domingos por la tarde que se irritaba cuando salía de la ciudad. Eso ocurría con frecuencia, pues la pareja era muy aficionada a las visitas y el coronel siempre estaba deseando ir de casa, actividad en la que disfrutaba aún más cuando podía ejercitarla a expensas de otros. Lyon habría dado por supuesto que aquel tipo de vida desagradaba especialmente a su esposa, porque tenía la idea de que era en las casas de campo donde el marido se explayaba a gusto. Habría sido un alivio y un lujo para ella que se fuera solo, no ver cómo se exhibía ante los demás. En realidad a Lyon le decía que prefería quedarse en casa, pero no porque en casa de otras personas pasara las de Caín. El motivo que daba era que le gustaba mucho estar con la niña. Quizás las exageraciones no constituyeran delito, pero eran vulgares. El pobre Lyon se quedó encantado cuando llegó a esta conclusión. Sin duda, algún día también él cruzaría la línea, se convertiría en un animal dañino, sí, y mientras tanto era vulgar a pesar de su talento, su buena presencia, su impunidad. Excepcionalmente, hacia final del invierno, ella se quedó en casa en dos ocasiones en que su marido se fue a cazar varios días. Lyon todavía no se encontraba en situación de preguntarse si el deseo de no perderse dos de sus visitas habría tenido algo que ver con esa inmovilidad. Quizás habría sido más oportuno formularse más tarde esa pregunta, cuando empezó a pintar a la niña y la madre aparecía siempre con ella, pero no estaba en la naturaleza de la señora Capador dar a las cosas un falso nombre, fingir, y Lyon se daba cuenta de que quería con pasión a la niña, a pesar de la mala sangre que corría por sus venas. Acudía con constancia, aunque Lyon multiplicaba las sesiones de posado, nunca confiaba a Amy a la niñera o a la doncella. Lyon había liquidado al pobre Sir David en 10 días, pero el retrato de aquella niña de sencillo rostro prometía prolongarse hasta el año siguiente. Pedía sesión tras sesión y a cualquiera que hubiera observado la escena le habría parecido que estaba agotando a la niña. Sin embargo, ni él ni la señora Capadó llegaban tan lejos. Ambos estaban presentes en los largos descansos que le daba, cuando dejaba de posar y deambulaba por el gran estudio, divirtiéndose con sus curiosidades, jugando con los viejos ropajes y vestidos, sin ningún tipo de restricciones. Entonces su madre y el señor Lyon se sentaban y hablaban. Él dejaba los pinceles y se recostaba en la silla. Siempre le ofrecía té. Lo que no sabía la señora Capadocia era de qué manera, durante esas semanas, abandonaba otros encargos. Las mujeres no tienen imaginación para el trabajo de los hombres y no van más allá de la idea de que carece de importancia. Lo cierto era que Lyon lo había retrasado todo y había hecho esperar a algunas personas importantes. Guardaban silencio durante intervalos de media hora cuando él manejaba los pinceles y en ellos él era plenamente consciente de que Everina estaba allí sentada. Ella se callaba si él no insistía en hablar y no lo molestaba ni aburría. Algunas veces cogía un libro, había muchos por todas partes, otras veces alejaba un poco la silla y miraba cómo avanzaba el retrato, sin aconsejar ni corregir, como si sintiera especial interés por cada pincelada que representaba a su hija. Estas pinceladas eran, en algunas ocasiones, algo violentas. Lyon pensaba más en su corazón que en su mano. No se sentía más incómodo que ella, pero sí alterado. Era como si en las sesiones, porque la niña también guardaba un maravilloso silencio, algo creciera entre ellos, hubiera crecido ya, una confianza tácita, un secreto inexpresable. Eso era lo que él sentía, pero no podía, después de todo, estar seguro de que ella sintiera lo mismo. Lo que Lyon deseaba que ella hiciera por él era muy poco, ni siquiera que llegara a confesar que era desgraciada. Para sentirse tremendamente satisfecho le habría bastado con que reconociera, aunque fuera con una señal silenciosa, que con él su vida habría sido mejor. Algunas veces pensaba, llegaba tan lejos su presunción, que él se sentara ahí tranquilamente, era ya esa señal.
3. Por fin propuso el asunto del retrato del coronel. La temporada estaba ya muy avanzada y quedaba poco tiempo para la desbandada general. Lyon dijo que debía aprovecharla en lo posible. Lo importante era empezar. Después, en otoño, cuando regresaran a su vida londinense, podrían seguir adelante. La señora Capadoz objetó que no podía aceptar otro regalo de tanto valor. Lyon ya le había dado aquel antiguo retrato suyo y ya había visto la falta de delicadeza que habían tenido. Ahora le regalaba aquel bello recuerdo de la niña, porque sería bello sin duda cuando lo terminara, si alguna vez se daba por satisfecho, una posesión preciosa que cuidarían para siempre. Pero su generosidad debía detenerse ahí. No podían contraer con él una deuda tan grande, no podían encargarle el cuadro, seguro que lo entendía sin que se lo explicara. Era un lujo fuera de su alcance, porque sabían qué precios alcanzaban. Además, ¿qué habían hecho ellos? ¿Qué había hecho ella sobre todo para que los colmara de regalos? No, era demasiado bondadoso, era imposible que Clement posara. Lyon la escuchó sin protestar, sin interrumpir, mientras se inclinaba sobre una obra y al final dijo, bueno, si no se queda el cuadro, ¿por qué no dejar que pose para mi propio placer y beneficio? Que sea un favor, un servicio que le pido. Me vendrá muy bien pintarlo y me quedaré yo con el cuadro. ¿Y a qué se debe que le venga tan bien? Preguntó la señora Capadoz. Vaya, es un modelo extraordinario, un personaje muy interesante. Tiene un rostro muy expresivo que me enseñará un sinfín de cosas. ¿Y qué expresa? Dijo la señora Capadoz. Pues su carácter. ¿Y desea usted pintar su carácter? Claro que sí. Eso es lo que ofrecen los grandes retratos y haré que el de coronel lo sea. Me llevará a la cima. Como ve, mi petición es eminentemente interesada. ¿Y cómo puede estar más alto que ahora? Ah, soy insociable. Por favor, dé su consentimiento, dijo Lyon. Bueno, el carácter de mi marido es muy noble, señaló la señora Capadoz. Ah, confía en mí, lo sacaré a la luz, exclamó Lyon, un poco avergonzado de sí mismo. Antes de marcharse, la señora Capadoz dijo que su marido probablemente aceptaría la invitación, pero añadió, por nada le permitiría espiar en mí de esa manera. Ah, rió Lyon, a usted podría dibujar los curas. Poco después el coronel puso a disposición del pintor su tiempo libre y hacia finales de julio le había hecho varias visitas. Lyon no quedó decepcionado ni por la calidad del modelo ni por el grado de compromiso de éste. Tenía plena confianza en que produciría un buen resultado. Tal era su estado de ánimo. Estaba encantado con su motiv y muy interesado en su problema. Lo único que le inquietaba era la idea de que cuando enviara el retrato a la academia no podría ponerle como título para el catálogo El mentiroso. Sin embargo, eso era lo de menos, porque había decidido que ese rasgo del carácter sería perceptible incluso para la inteligencia más simple. Sería tan destacado como resultaba ahora para él en el ser humano. Como en aquel momento no veía otra cosa en el coronel, se entregaba al placer de pintar solo eso. No podría haber explicado cómo lo hacía, pero le parecía que el misterio de cómo hacerlo se le revelaba de nuevo cada vez que se sentaba a trabajar. Estaba en los ojos y estaba en la boca, estaba en cada arruga de su rostro y en cada gesto, en la hendidura de la barbilla, en la disposición del cabello, la curva del bigote, el ir y venir de la sonrisa, el ascenso y la caída de la respiración. Estaba, en definitiva, en su forma de mirar un mundo embaucado, en la forma que siempre tendría de mirar. En Europa había media docena de retratos que Lyon consideraba supremos. Me parecían inmortales porque estaban tan perfectamente conservados como magistralmente pintados. Ese pequeño grupo ejemplar aspiraba a sumar el lienzo al que estaba entregado en aquel momento. Una de las obras que lo ayudaban a componerlo era el magnífico Moroni de la National Gallery, el joven sastre con una chaqueta blanca, que está ante la mesa de trabajo con unas tijeras. El coronel no era sastre, tampoco el modelo de Moroni, a diferencia de muchos sastres, era mentiroso. Pero su obra aspiraba a alcanzar la misma claridad magistral en la representación del personaje, en un grado que pocas veces había conocido. Tenía la satisfacción de sentir que la vida iba creciendo bajo su pincel. Resultó que al coronel le gustaba posar y hablar mientras posaba, lo que era una suerte, ya que su charla era la mayor inspiración de Lyon. Este ponía en práctica la idea que llevaba meditando tantas semanas de sacar a la luz su interior. No podría haberse encontrado en mejor relación con él para ese propósito. Lo animaba, seducía, estimulaba, manifestaba una inconmensurable credulidad y únicamente lo interrumpía cuando el coronel no reaccionaba ante ésta.
El coronel tenía sus baches, sus horas estériles, y en esos momentos Lyon se daba cuenta de que también el cuadro languidecía. Cuanto más se remontaba a su compañero, más giros describía en el aire, mejor pintaba él. Sus vuelos nunca eran lo bastante largos. Los usaba cuando desfallecía. En algunos momentos lo inquietaba que el coronel descubriera su juego, pero al parecer no se daba cuenta. Se recreaba y explayaba bajo la luz sutil y constante de la atención del pintor. Así el cuadro fue avanzando muy deprisa. Resultó asombrosa la brevedad de su empresa en comparación con el de la niña. El 5 de agosto estaba ya casi terminado. Esa era la fecha de la última vez que, por el momento, podía posar el coronel, ya que se iba de la ciudad al día siguiente con su mujer. Lyon estaba muy contento. Veía el camino libre. Podría terminar a su gusto sin que fuera necesaria la presencia de su amigo. En cualquier caso, como no había prisa, lo dejaría descansar hasta su propio regreso a Londres en noviembre. Entonces volvería y lo miraría con otros ojos. Cuando el coronel le preguntó si su mujer, si encontraba un minuto, podía ir a verlo al día siguiente, tenía tantas ganas. Lyon le rogó como favor especial que esperara. Estaba lejos de encontrarse todavía satisfecho. Esta era repetición de una propuesta que la señora Capadocia le había hecho la última vez que la visitó, y él ya le pidió entonces que no fuera todavía, diciendo que le faltaba mucho para estar satisfecho. En realidad estaba encantado, y de nuevo se sentía un poco avergonzado. El 5 de agosto, el tiempo era muy cálido, y ese día, mientras el coronel, sentado bien derecho, se dedicaba a chismorrear, Lyon, para tener un poco de corriente, abrió una puertecita auxiliar que llevaba directamente del estudio al jardín, y algunas veces servía de entrada y salida de modelos y visitantes más humildes, así como vía de paso para lienzos, marcos, embalajes y demás material de trabajo. La entrada principal cruzaba la casa y vivienda de Lyon, y este acceso tenía el encanto de hacer pasar primero por una galería alta, desde la cual una escalera pintoresca y retorcida permitía descender a la sala amplia, llena de adornos y trastos. La perspectiva de esa sala a sus pies, con todos aquellos objetos ingeniosos y de valor que Lyon había coleccionado, nunca dejaba de arrancar exclamaciones de entusiasmo a las personas que entraban por la galería. El camino procedente del jardín era más sencillo y al mismo tiempo más cómodo y privado. Los dominios de Lyon en St. John's Wood no eran inmensos, pero cuando la puerta estaba abierta en un día de verano, permitía entrever flores y árboles, oler agradables aromas y oír los pájaros. Aquella mañana en concreto, un visitante no anunciado había encontrado conveniente utilizarla, una mujer más bien joven que se plantó en la sala antes de que el coronel la viera y en la que éste reparó antes que su amigo. Aguardó en silencio y miró a los dos hombres uno tras otro. Oh, vaya, aquí tenemos a otra, exclamó Lyon en cuanto sus ojos se posaron en ella. La mujer pertenecía en realidad a un grupo un tanto inoportuno, el modelo en busca de empleo, y explicó que se había aventurado a entrar directamente de aquella manera porque muchas veces cuando iba a visitar a algunos caballeros, los criados la engañaban, la echaban y no anunciaban su llegada. Pero, ¿cómo ha entrado en el jardín? Preguntó Lyon. La puerta estaba abierta, señor. La puerta de servicio estaba ahí, el carro del carnicero. El carnicero debería haberla cerrado, dijo Lyon. Entonces, no me necesita, señor, prosiguió la mujer. Lyon siguió pintando. Nada más verla la había examinado con una mirada penetrante, pero no volvió a dirigir los ojos hacia ella. El coronel, sin embargo, le examinó con interés. Se trataba de una persona de la que resultaba difícil decir si era joven y parecía vieja, o si era vieja y parecía joven. Pero era evidente que había doblado ya varias de las esquinas de la vida y tenía un rostro rosado que, no obstante, no sugería lozanía. Con todo era bonita y quizás en otros tiempos posara por la calidad de su tez. Llevaba un sombrero con muchas plumas, un vestido con muchos abalorios, guantes largos y negros, envueltos en pulseras de plata y zapatos de pésima calidad. Su aspecto no era exactamente el de una institutriz fuera de lugar, ni tampoco el de una actriz a la caza de un contacto, pero algo en ella sugería una profesión interrumpida o incluso una carrera profesional malograda. Iba sucia y desaliñada, y a los pocos minutos de que estuviera en el estudio, el aire, o al menos el olfato, empezó a familiarizarse con cierta varada alcohólica. Su pronunciación no era muy esmerada, y cuando Lyon le dio por fin las gracias y le dijo que no la necesitaba, que en aquel momento no estaba haciendo nada en lo que pudiera serle útil, ella contestó con aire ofendido: «Pero si yo ya he trabajado para usted». «No la recuerdo», contestó Lyon. «Anda, pues, apostaría que la gente que vio sus cuadros seguro que se acuerda de mí. Tengo mucho tiempo, pero se me ha ocurrido pasar por aquí un momento». «Se lo agradezco mucho.
Si algún día me necesitan, me envía una postal. Nunca envío postales, dijo Lion. Pues bueno, me vale una carta, lo que sea. Envíala a la señorita Geraldine Mortimer, Terrace News, Will. Muy bien, ya me acordaré, dijo Lion. La señorita Geraldine se entretuvo. He pensado, me pasó un momento, y a lo mejor sale algo. Me temo que no puedo prometerle nada. Estoy muy ocupado con los retratos, prosiguió Lion. Sí, ya veo. Me gustaría estar en el lugar de este caballero. Me temo que, en ese caso, el retrato no se me parecería, dijo el coronel riéndose. Ah, claro, no se puede comparar, no sería tan bonito. No me gustan nada los retratos, declaró la señorita Geraldine. Nos quitan el pan de la boca. Bueno, muchos pintores no saben hacer retratos, sugirió Lion para consolarla. Ah, he posado para los mejores y solo para los mejores. Muchos no podrían hacer nada sin mí. Me alegro mucho de que esté tan solicitada. Lion empezaba a aburrirse y añadió que no quería entretenerla, que ya la mandaría a buscar en caso necesario. Muy bien, recuerde que es en Mills. Qué pena. No posa usted tan bien como nosotros, prosiguió la señorita Geraldine, mirando al coronel. Si me necesitara usted, señor. Lo está molestando. Hace que se siente incómodo, dijo Lion. Incómodo, válgame Dios, exclamó la visitante con una carcajada que propagó su olor. Quizás usted sí envía postales, dijo dirigiéndose al coronel, y después se retiró con paso vacilante. Salió al jardín por donde había venido. Qué lamentable. Está borracha, dijo Lion. Pintaba con energía, pero levantó la vista y se contuvo. La señorita Geraldine, todavía en la puerta, había echado atrás la cabeza. Sí, no me gusta nada, exclamó con una explosión de alegría que confirmó la declaración de Lion, y después desapareció. ¿Qué querrá decir? Preguntó el coronel. Ah, que no le gusta que lo esté pintando a usted en lugar de pintarla a ella. ¿Y la ha pintado alguna vez? Jamás en la vida, no la había visto nunca. Está totalmente confundida. El coronel guardó silencio un rato. Era muy guapa. Hace 10 años, comentó el coronel. Eso parece, pero está muy estropeada. En lo que a mí respecta, una sola gota las echa a perder. No me preocuparía nada por ella. Querido amigo, esa mujer no es modelo, dijo el coronel riendo. Desde luego, ahora no merece ese nombre, pero lo fue. Jamais de la vie. Era una excusa. Una excusa. Lion prestó atención y empezó a preguntarse qué vendría después. No venía a verlo a usted, sino a mí. Ya me he dado cuenta de que le prestaba atención. ¿Y qué quiere de usted? Ah, jugarme una mala pasada. Me odia. Muchas mujeres me odian. Me vigila, me sigue. Lion se recostó en su silla. No creía ni una palabra de lo que le decía. Estaba encantado con la historia y con el comportamiento inocente y alegre del coronel. La historia había florecido, fragante, ahí mismo. Mi querido coronel, murmuró con una mezcla de conmiseración y amistoso interés. Cuando he entrado me he sentido incómodo, pero no me ha sorprendido, prosiguió el modelo. Si lo estaba, lo ha ocultado usted muy bien. Ah, cuando uno ha pasado por lo que he tenido que pasar yo. Pero confieso que hoy estaba medio preparado. Le he visto merodear por aquí, conoce mis movimientos. Esta mañana estaba cerca de mi casa, debe de haberme seguido. Pero, ¿quién es? Entonces, ¿qué tiene semejante tupé? Sí, lo tiene, dijo el coronel, pero, como puede observar, estaba bebida. De todos modos, hace falta tener la cara muy dura, como se dice vulgarmente, para venir. Ah, es una mala mujer. No es modelo y nunca lo fue. Sin duda habrá conocido alguna de esas mujeres y habrá copiado sus maneras. Hace 10 años se aprovechó de un amigo mío, un ganso que merecía que lo desplumaran, pero me vio obligado a intervenir por motivos familiares. Es una historia larga, y la verdad es que se me había olvidado por completo. Ella tiene 37 años, como mínimo. Hice que se librara de ella, la envié a ocuparse de sus asuntos. Ella sabía que me lo debía a mí. Nunca me lo ha perdonado, creo que está mal de la cabeza. No se llama Geraldine, y dudo que esa sea su dirección. Ah, ¿y cómo se llama? Preguntó Lion interesadísimo. Los detalles siempre empezaban a multiplicarse, a abundar, cuando su compañero se lanzaba, fluían en batallones. Se llama Pearson, Harriet Pearson, pero se hacía llamar Geraldine. ¿No era esa una marca de ron? Geraldine, Granadine, es fácil pasar de uno a otro. Lion estaba encantado con la celeridad de su respuesta y su interlocutor prosiguió. Hacía años que no pensaba en ella, la había perdido de vista por completo. No sé qué pretende, pero es prácticamente inofensiva. Mientras venía me ha parecido verla en la calle, un poco más arriba.
Debe de haber averiguado que vengo aquí y habrá llegado antes. Me aventuraría a decir, o mejor dicho, estoy seguro, que me está esperando. ¿Y no sería mejor que llevara usted algún tipo de protección? Preguntó Lyon riendo. La mejor protección son 5 chelines. Estoy dispuesto a llegar hasta eso, a menos que lleve un frasco de vitriolo. Pero estas solo tiran vitriolo a los hombres que las han engañado, y yo nunca la he engañado. Le dije la primera vez que la vi que conmigo no le iba a servir a nada. Ah, si está allí, andaremos un rato juntos, charlaremos un poco, y como digo, estoy dispuesto a darle hasta 5 chelines. Bueno, dijo Lyon, contribuiré con otros 5. Tenía la sensación de que era poco pago por su diversión. Sin embargo, la partida del coronel de la ciudad interrumpió momentáneamente la diversión. Lyon esperaba que le llegara una carta contándole la segunda parte de la ficción, pero, al parecer, su excelente modelo no se dedicaba a la pluma. Sea como fuere, se marchó de la ciudad sin escribir. Habían quedado citados para 3 meses más tarde. Oliver Lyon siempre pasaba las vacaciones de la misma manera. Durante las primeras semanas visitaba a su hermano mayor, feliz propietario en el sur de Inglaterra de una vieja casona llena de recovecos y con jardines de estilo formal, en la que disfrutaba muchísimo, y después viajaba al extranjero, generalmente a Italia o a España. Aquel año siguió sus costumbres, después de examinar por última vez su obra casi terminada y sentir el grado de satisfacción habitual por el modo en que la mano había traducido la idea. Era siempre, en su opinión, un compromiso lamentable. Una tarde amarilla, en el campo, mientras fumaba en pipa en una de las viejas terrazas, experimentó el deseo de volverla a ver y darle un par de retoques. Lo había pensado con frecuencia mientras descansaba. El impulso fue tan fuerte que no pudo rechazarlo, y aunque tenía intención de regresar a la ciudad a lo largo de la semana siguiente, se sintió incapaz de afrontar la demora. Le bastaría con mirar el cuadro 5 minutos para aclarar algunas cuestiones que lo rondaban, así que a la mañana siguiente, para darse ese gusto, tomó el tren para Londres. No envió ninguna nota por adelantado. Comería en su club y probablemente regresaría a Sussex a las 5:45. En St. John's Wood, la marea de la vida humana fluye siempre muy deprisa, y en aquellos primeros días de septiembre, Lyon encontró una soledad implacable en las calles rectas y soleadas, donde las pequeñas tapias revocadas de los jardines, con sus puertas tan poco comunicativas, tenían un aspecto vagamente oriental. Su casa estaba en calma y accedió con su llave maestra, ya que tenía la teoría de que era bueno a veces pillar a los criados por sorpresa. Sin embargo, su paso convocó de inmediato a la buena mujer que llevaba la casa y que acumulaba las funciones de cocinera y ama de llaves, y ésta lo recibió. Él cultivaba un trato franco con el servicio, sin la confusión de la sorpresa. Lyon le dijo que no le importaba que la casa no estuviera en orden, solo había ido por unas horas y tenía que hacer en el estudio. A lo cual ella contestó que llegaba en el momento justo para ver una dama y un caballero que se encontraban allí en aquel momento. Habían llegado 5 minutos antes. Les había dicho que él no estaba en casa, pero dijeron que no importaba, solo querían ver un cuadro y tendrían mucho cuidado con todo. Espero que le parezca bien, señor, concluyó el ama de llaves. El caballero dice que ha posado para usted y me ha dado su nombre, un nombre bastante raro. Me parece que es militar. Ella parece toda una señora. En cualquier caso, señor, allí están. Oh, muy bien, dijo Lyon, cuando la identidad de sus visitantes estuvo clara. El ama de llaves no podía saberlo, porque por lo general tenía poco que ver con las idas y venidas. El sirviente que acompañaba las visitas a la entrada y a la salida había ido con él al campo. Estaba francamente sorprendido de que la señora Capadós hubiera ido a ver el retrato de su marido, cuando ella sabía que el artista deseaba que se abstuviera de hacerlo, pero estaba familiarizado con el hecho de que era una mujer de carácter fuerte. Además, tal vez no se tratara de la señora Capadós. El coronel quizás había llevado consigo alguna amiga curiosa, alguien que deseara un retrato de su marido. En cualquier caso, ¿qué estaban haciendo en la ciudad en aquel momento? Lyon se dirigió hacia el estudio con cierta curiosidad. Se preguntaba vagamente qué estarían tramando sus amigos. Apartó la cortina que colgaba en la puerta de comunicación, la que daba a la galería que se había considerado conveniente construir cuando se añadió el estudio a la casa. Cuando digo que apartó, debería corregir la frase. Le puso la mano encima, pero en aquel momento lo detuvo un sonido muy singular. Procedía de la planta baja y lo sobresaltó muchísimo. Era como un gemido apasionado, una especie de grito ahogado acompañado de un violento sollozo.
Oliver Lyon escuchó un momento con atención y después se dirigió hacia la barandilla de la galería, que estaba cubierta con una gruesa alfombra antigua de estilo morisco. Sus pasos no hicieron ruido, aunque no se lo había propuesto, y tras el primer instante se encontró, aprovechándose irresistiblemente de la circunstancia de no haber llamado la atención de las dos personas del estudio, que se encontraban unos 20 pies por debajo de él. Lo cierto era que estaban tan profunda y tan extrañamente absortas que se comprendía que no fueran conscientes de que los observaban. La escena que se desarrolló delante de los ojos de Lyon era una de las más extraordinarias que éstos habían presenciado. La delicadeza y la incomprensión le impidieron al principio interrumpirla, porque lo que veía era una mujer que lloraba desconsoladamente contra el pecho de su compañero, y a esas influencias sucedió, tras un minuto, los minutos fueron breves y escasos, un motivo concreto que en aquel momento tuvo fuerza suficiente para hacerlo retroceder detrás de la cortina. Podría añadir que también tuvo la fuerza de empujarlo a aprovechar, para ver mejor, la ranura formada por la unión de las dos mitades del portier. Era perfectamente consciente de lo que hacía. En aquel momento era un fijón, un espía. Pero se daba cuenta de que aquello no solo era un abuso de confianza, sino también algo muy extraño, y que si, en cierto modo, no era asunto suyo, en otro sentido, desde luego, sí lo era. Lyon observó y reflexionó todo aquello en un instante. Sus visitantes se encontraban en el centro de la sala. La señora Capadocia agarraba a su marido, llorando, sollozando, como si fuera a romperse el corazón. Su pena le pareció horrible a Oliver Lyon, pero su sorpresa fue mayor que su horror cuando oyó que el coronel respondía con estas palabras pronunciadas con vehemencia: «Maldito sea, maldito sea». ¿Qué había pasado? ¿Por qué lloraba ella y a quién maldecía él? Lyon vio al instante siguiente lo sucedido. El coronel había buscado su retrato inacabado, sabía en qué rincón acostumbraba dejarlo el artista, apartado, de cara a la pared, y lo había colocado ante su esposa en un caballete vacío. Ella lo había mirado unos momentos y después, al parecer, lo que había visto en él había producido una explosión de consternación y resentimiento. Ella estaba demasiado absorta en su llanto y él demasiado absorto en el abrazo y las exclamaciones para mirar alrededor o levantar la vista. La escena era tan inesperada para Lyon que no pudo interpretarla en el momento como una prueba del triunfo de su mano, de un éxito tremendo. Solo podía preguntarse qué pasaba. La idea del triunfo le llegó un poco más tarde. No obstante, desde donde estaba podía ver el retrato. Le sobresaltó su apariencia de vida. No le había parecido tan magistral. La señora Capadoce se separó bruscamente de su marido, se desplomó en la silla más cercana, hundió el rostro entre los brazos y apoyó estos en una mesa. De repente los sollozos dejaron de ser audibles, pero temblaba como abrumada por la angustia y la vergüenza. Su marido se quedó un momento examinando el cuadro, después se acercó, se inclinó sobre ella, la abrazó de nuevo y la calmó. ¿Qué pasa, querida? ¿Qué pasa?, preguntó. Lyon oyó la respuesta. Pero qué cruel, qué cruel. Maldito sea, repitió el coronel. Ahí está todo, insistió la señora Capados. Pero bueno, ¿qué es lo que está? Todo lo que no debería estar, todo lo que él ha visto. Es terrible. Todo lo que ha visto. Vaya, ¿no soy un hombre bien plantado? Me ha pintado bastante guapo. La señora Capados se había levantado otra vez de un brinco y había dirigido otra mirada a aquella traición en forma de pintura. Guapo, horrible. Eso no, nunca, nunca. No que, por amor de Dios, casi gritó el coronel. Lyon veía su rostro enrojecido, desconcertado. Lo que ha hecho de ti, lo que tú sabes, él lo sabe, lo ha visto. Todo el mundo lo sabrá, todo el mundo lo verá. Imagínate esto en la academia. Estás sacando las cosas de quicio, querida, pero si tanto te disgusta, no es necesario que lo exponga. Ah, él lo enviará. Es tan bueno el retrato. Vámonos, vámonos, gimió la señora Capadosa agarrando a su marido. ¿Es tan bueno el retrato?, exclamó el pobre hombre. Vámonos, vámonos, repetía ella, y se volvió hacia la escalera que subía a la galería. Por aquí no, no vayamos por la casa. Tal como estás, oyó Lyon, que objetaba el coronel. Podemos ir por aquí, añadió, y condujo a su mujer hacia la puertecita que daba al jardín. Estaba cerrada con un pestillo, pero lo descorrió y abrió la puerta. Ella salió deprisa, pero él se detuvo mirando hacia la habitación. Espérame un momento, le gritó, y con paso nervioso volvió a entrar en el estudio. Se acercó de nuevo al cuadro y lo miró de nuevo. Maldito sea, estalló otra vez más. Lyon no tenía claro si esa maldición estaba dirigida al original o al pintor del retrato.
El coronel se dio vuelta y se movió deprisa por la habitación, como si buscara algo. Durante un instante Lyon no pudo adivinar sus intenciones. De repente el artista exclamó por lo bajo: «Quiere estropearlo». Su primer impulso fue bajar corriendo e impedirlo, pero se detuvo. Todavía con los sollozos de Verena Brandt en sus oídos, el coronel encontró lo que buscaba, dio con ello, entre algunos cachivaches que había sobre una mesa, y regresó al caballete. Al instante Lyon advirtió que el objeto que había cogido era una pequeña daga oriental y que la había hundido en el lienzo. Parecía animado por una furia repentina, ya que deslizó hacia abajo el instrumento con extremo vigor. Lyon sabía que no estaba muy afilado, haciendo un corte profundo, largo y terrible. A continuación lo sacó y lo clavó varias veces en la cara de su retrato, exactamente como si estuviera apuñalando una víctima humana. El efecto era muy extraño, como una especie de suicidio simbólico. A los pocos segundos el coronel había tirado la daga sin dejar de mirarla, como si esperara que estuviera bañada en sangre, y se marchó a toda prisa, tras cerrar la puerta a su espalda. Lo más extraño de todo fue, como sin duda parecía a todos, que Oliver Lyon no hiciera el menor gesto para salvar su cuadro, pero él no sentía como si lo estuviera perdiendo, o como si no le importara perderlo, sino como si hubiera llegado a una certeza. Su vieja amiga, en efecto, se avergonzaba de su marido, y era él el responsable, y había conseguido un gran éxito, a pesar de que el retrato hubiera quedado reducido a jirones. Esta revelación lo entusiasmó tanto, igual que toda la escena, que cuando bajó la escalera después de que se marchara el coronel, temblaba con feliz agitación. Estaba mareado, y tuvo que sentarse un momento. El retrato tenía una docena de heridas con desgarro. El coronel lo había matado a cuchilladas. Lyon lo dejó donde estaba y no lo tocó. Apenas lo miró. Se limitó a dar vueltas por su estudio, todavía agitado, durante una hora. Después su ama de llaves entró para sugerirle que comiera un poco. Por debajo de la escalera había un acceso a la zona de servicio. «Ah, ¿el señor y la señora se han marchado, señor? No los he oído». «Sí, han salido por el jardín». Pero la mujer se había detenido y miraba el cuadro del caballete. «¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo ha puesto?». Lyon imitó al coronel. «Sí, lo he hecho trizas, en un ataque de disgusto». «Santo cielo, después de tanto trabajo. ¿No les gustaba, señor?» «Sí, no les gustaba». «Bueno, pues deben de ser personas de grandísima categoría. Ya me gustaría a mí». «Córtelo en trozos, servirá para encender el fuego», dijo Lyon. Volvió al campo en el tren de las 3:30 y unos días más tarde viajó a Francia. Durante los 2 meses que pasó fuera de Inglaterra estuvo esperando algo. No habría podido decir qué, alguna manifestación por parte del coronel, o no escribiría, no explicaría, no daría por hecho de que Lyon había descubierto, como decía la cocinera, el modo en que lo había puesto. Y no le parecía justo compadecerse de una manera u otra de su desconcierto. Se declararía culpable o refutaría las sospechas. Esta última vía sería difícil y pondría a prueba su talento, enfrentado al testimonio del ama de llaves de Lyon, que había hecho pasar a las visitas, y establecería relación entre su presencia y la violencia ocasionada. ¿Preferiría el coronel ofrecer alguna disculpa o reparación? ¿O las palabras que pronunciara serían sólo una prolongación de aquella irritación destructiva que nuestro amigo había visto que su mujer le comunicaba de manera tan repentina y poderosa? Podría declarar que no había tocado el cuadro, o bien reconocer que lo había hecho, y en cada caso tendría que contar una hermosa historia. Lyon aguardaba el relato con impaciencia, y en vista de que no llegaba ninguna carta, se sentía decepcionado. Sin embargo, con más impaciencia deseaba conocer la versión de la señora Capadós, si acaso lo hubiera, porque sin duda sería la prueba verdadera, demostraría, por un lado, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su marido, y por otro, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por él. Oliver Lyon. No veía la hora de saber qué vía elegiría, si adoptaría la del coronel, fuera esta la que fuere. Lyon deseaba averiguarlo sin más demora, tener alguna idea por anticipado. Para ello le escribió una carta desde Venecia, en la que, en el tono habitual en una vieja amistad, le preguntaba si había novedades, le contaba sus paseos y expresaba sus deseos de que se vieran pronto en Londres, pero no mencionaba el cuadro. Pasaron los días y no recibió respuesta. Así pues llegó a la conclusión de que ella no se sentía capaz de escribirle una carta, ya que todavía estaba demasiado afectada por la emoción que le había causado su traición. Su marido había respaldado esa emoción y ella había respaldado el acto derivado de esta, lo cual suponía una ruptura y el final de todo. Lyon contemplaba esta posibilidad bastante arrepentido, al mismo tiempo que le parecía lamentable que unas personas tan encantadoras se hubieran equivocado tanto. Finalmente lo animó.
Si bien no le aclaró mucho la situación, la llegada de una carta, breve, pero llena de buen humor, que no insinuaba ningún resentimiento ni mala conciencia. La parte más interesante para Lyon era la postdata, que decía lo siguiente: debo confesarle una cosa. Hacia primeros de septiembre pasamos un par de días en la ciudad y aproveché la ocasión para desafiar su autoridad. Estuvo muy feo por mi parte, pero no pude evitarlo. Hice que Clement me llevara a su estudio, ya que tenía muchísimas ganas de ver lo que había hecho usted con él, contraviniendo así sus deseos. Hicimos que sus criados nos dejaran pasar y contemplé el cuadro un buen rato. Es asombroso, asombroso. En una palabra muy poco comprometida, pero al menos la carta no era una ruptura. Al tercer día, después de la llegada de Lyon a Londres, era domingo, y fue a comer a casa de la señora Capadoz. Esta, en primavera, lo había invitado de forma amplia y él había aprovechado para presentarse varias veces. Eran esas las ocasiones, antes de que posara para él, en que había tenido un trato más familiar con el coronel. Justo después de comer, el anfitrión desaparecía, según decía, salía a visitar a sus mujeres, y la segunda media hora era la mejor, incluso cuando había otras personas. En aquella ocasión, a principios de diciembre, Lyon tuvo la suerte de encontrar sola a la pareja, sin Amy siquiera, que aparecía poco en público. Estaban en el salón esperando a que anunciaran el almuerzo y en cuanto entró el coronel exclamó: «Querido amigo, estoy encantado de verlo. Tengo tantas ganas de seguir posando». «Oh, termínelo, por favor. Es tan bonito», dijo la señora Capadoz mientras le tendía la mano. Lyon los miró, primero a uno y luego al otro. No sabía lo que esperaba, pero aquello no. «Ah, entonces, ¿creen que he captado algo?» «¿Lo ha captado todo?», dijo la señora Capadoz sonriendo con sus ojos de color castaño dorado. «¿Mi esposa le ha contado por carta nuestra travesura?», preguntó su marido. «Me llevó a rastras, tuve que ir». Por un momento Lyon se preguntó si con el término travesura se refería al ataque al lienzo, pero las siguientes palabras del coronel no confirmaron esta interpretación. «Ya sabe que me gusta posar. Ofrece una excelente ocasión a mi bavardise, y ahora tengo tiempo». «Recuerde que casi había terminado», señaló Lyon. «Es cierto, qué lástima. Me gustaría que empezara de nuevo». «Querido amigo, ¿tendré que empezar de nuevo?», dijo Oliver Lyon con una carcajada, mirando a la señora Capadoz. Ella no lo miró a los ojos. Se había levantado para llamar a comer. «El cuadro está destrozado», prosiguió Lyon. «¿Destrozado? ¿Y por qué lo ha hecho?», preguntó la señora Capadoz de pie delante de él, con toda su clara y plena belleza. Ahora que lo miraba resultaba impenetrable. «No lo hice yo. Me lo encontré así, con una docena de agujeros». «Vaya», exclamó el coronel. Lyon volvió hacia él los ojos sonriendo. «No sería usted, ¿verdad?». «¿No se puede arreglar?», preguntó el coronel. Parecía tan sincero como su esposa y se diría que era incapaz de tomar en serio la pregunta de Lyon. «Por el placer de posar para usted, querido amigo. Si me hubiera ocurrido, no dude de que lo habría hecho». «¿Usted tampoco?», preguntó el pintor a la señora Capadoz. Antes de que ésta tuviera oportunidad de contestar, su marido la había cogido por el brazo, como si se le acabara de ocurrir una idea muy sugerente. «Claro, querida. Esa mujer, esa mujer, esa mujer», repitió la señora Capadoz, y Lyon también se preguntó a qué mujer se refería. «¿No se acuerda de cuando apareció? Se plantó en la puerta, o casi en la puerta. Ya le hablé de ella, le conté cosas. Geraldine. Grenadine, aquella que apareció aquel día sin avisar», explicó a Lyon. «La vimos merodeando por allí. Le conté la historia a Everina». «¿Cree que fue ella quien destrozó el retrato?». «Ah, sí, ahora me acuerdo», dijo la señora Capadoz con un suspiro. Volvió a aparecer. «Conocía el camino. Estaba esperando su oportunidad», prosiguió el coronel. «Ah, esa alimaña». Lyon bajó la vista. Se daba cuenta de que se ruborizaba. Eso era lo que había estado esperando, el día en que el coronel sacrificara sin ningún miramiento a alguna persona inocente, y su esposa podía participar en semejante atrocidad. Durante las semanas previas, Lyon había recordado varias veces que cuando el coronel perpetró su fechoría, ella había salido ya de la sala, pero, sin embargo, se había dicho, era casi una certeza, que cuando regresó con ella le contaría su hazaña. Estaría todavía arrebatado por el gesto, incluso, suponiendo que no le hubiera dicho lo que había hecho, ella lo habría adivinado. Y por un instante creyó que la pobre señorita Geraldine hubiera estado rondando su puerta, ni tampoco lo había engañado, ni remotamente, la versión que le había dado el coronel antes del verano. Lyon no había visto a esa mujer antes del día en que se plantó en su estudio, pero
la identificó y clasificó como si la conociera. Estaba familiarizado con las modelos londinenses en todas sus variedades, en cada fase de su desarrollo y en cada peldaño de su decadencia. Al entrar en su casa aquella mañana de septiembre, justo después de la llegada de sus dos amigos, no había advertido el menor indicio en toda la calle de la reaparición de la señorita Geraldine. El hecho se había grabado en su pensamiento al recordar que, cuando su cocinera le dijo que en su estudio había una dama y un caballero, el panorama estaba completamente despejado. Le había sorprendido que no hubiera ningún coche, ni siquiera de alquiler, en la puerta. Entonces pensó que habrían ido con el ferrocarril subterráneo. Lyon vivía cerca de la estación de Marlborough Road y sabía que el coronel, cuando iba a posar en más de una ocasión, había utilizado ese medio. ¿Cómo pudo entrar esa mujer? Preguntó a sus interlocutores con aire indiferente. Bajemos a comer, dijo la señora Capados, saliendo de la habitación. Nosotros nos fuimos por el jardín. Sin molestar a su criada, quería enseñárselo a mi esposa. Lyon siguió a su anfitriona con el coronel, el cual lo detuvo en lo alto de las escaleras. Querido amigo, ¿es posible que cometiera yo la estupidez de no cerrar bien la puerta? No lo sé, coronel, dijo Lyon mientras bajaban. Fue una mano muy decidida, una verdadera fiera. Bueno, esa mujer es una fiera, maldita sea. Por eso quería librarme de ella. Pero no comprendo sus motivos. Está mal de la cabeza y me odia. Ese era su motivo. Pero a mí no me odia, querido amigo, dijo Lyon riendo. Odiaba el cuadro. ¿No recuerda que lo dijo? Cuantos más retratos, menos trabajo para gente como ella. Sí, pero si en realidad no es modelo, como ella asegura, ¿en qué le molesta? Preguntó Lyon. La pregunta desconcertó al coronel un instante, pero solo un instante. Ah, estaba hecho un lío. Como le he dicho, está mal de la cabeza. Entraron en el comedor, donde la señora Capados ocupaba ya su sitio. Es tremendo, es horrible, dijo ella. Ya ve que el destino está contra de nosotros. La providencia no quiere que sea usted tan desinteresado y pinte obras maestras gratis. ¿Ve usted a la mujer? Preguntó Lyon sin poder mitigar cierta adustez. La señora Capados no pareció percibirla, o, si lo hizo, no le prestó atención. Había una persona no lejos de la puerta, sobre la que Clement me comentó algo. Me dijo no sé qué sobre ella, pero nosotros fuimos en dirección contraria. ¿Y cree usted que lo hizo ella? ¿Cómo voy a saberlo? Si lo hizo, estaba loca, pobrecilla. Me gustaría mucho dar con ella, dijo Lyon, lo cual era falso, porque no tenía el menor deseo de tener otra conversación con la señorita Geraldine. Había puesto en evidencia a sus amigos ante sí mismo, pero no deseaba hacerlo ante nadie más, y menos aún ante ellos. Oh, depende de si vuelve a aparecer. Está usted a salvo, exclamó el coronel. Pero recuerdo su dirección, Mortimer Terrace Mews, Notting Hill. Ah, eso son tonterías, no existe ese sitio. Dios mío, qué mujer tan mentirosa, dijo Lyon. ¿Y sospecha de alguien más? Prosiguió el coronel. Ni remotamente. ¿Y qué dicen sus criados? Dicen que ellos no fueron, y yo les he contestado que jamás había dicho tal cosa. Eso es más o menos lo fundamental de nuestras conversaciones. ¿Y cuándo descubrieron el desastre? No lo descubrieron ellos. Fui yo al volver. Bueno, pues es fácil que la mujer entrara, dijo el coronel. ¿No recuerda cómo apareció aquel día como un payaso en la pista? Sí, sí, pudo hacerlo en 3 segundos, si no fuera porque el cuadro no estaba a la vista. Querido amigo, no me lo reproche. Naturalmente, lo saqué yo de su sitio. ¿Y no lo volvió a guardar? Preguntó Lyon con gesto trágico. Ah, Clement, Clement, no te lo dije, clamó la señora Capados en tono de reproche exquisito. El coronel gruñó con dramatismo y se tapó la cara con las manos. Las palabras de su esposa fueron para Lyon el toque final, hicieron que toda su visión se tambaleara, su teoría de que en el fondo ella seguía siendo fiel a la verdad, ni siquiera era sincera con un antiguo enamorado. Se sentía enfermo, no podía comer. Sabía que tenía un aspecto muy extraño. Murmuró algo sobre que no merecía la pena lamentarse por lo irremediable e intentó llevar la conversación por otros derroteros. Pero le suponía un esfuerzo terrible y se preguntaba si ellos se sentirían igual que él. Se preguntaba todo tipo de cosas. Si adivinaban que no los creía, por supuesto, nunca podrían adivinar que los había visto. Si se habían puesto de acuerdo en la historia de antemano o la habían improvisado sobre la marcha, si ella se habría resistido, si habría protestado cuando el coronel se lo propuso y finalmente habría tenido que ceder a sus presiones. Sí, en definitiva, ella no se odiaba en aquel preciso instante. La crueldad, la cobardía de endilgar la responsabilidad de aquel acto impío a aquella infeliz le parecía monstruosa. No menos monstruosa en realidad que la ligereza que podía hacerles correr el riesgo de que ella
ofendida e indignada, pusiera en evidencia su mentira. Naturalmente ese riesgo solo podría exculpar a la mujer, sin por ello inculparlos, dado que las probabilidades los protegían a la perfección, y el coronel habría contado con ello el día en que se explayó, tras verla por primera vez en el estudio, si es que entonces lo había pensado y no se había dejado llevar por su carácter, con que la señora Geraldine se hubiera desvanecido ya para siempre en el lugar desconocido de donde procedía. Lyon deseaba tanto olvidar el asunto que cuando al cabo de un poco la señora Capados le dijo «Pero no se puede hacer nada, no se puede arreglar el cuadro, ya sabe que ahora hacen maravillas». «No lo sé, no me importa, ya pasó». «Non parlons plus», contestó. La hipocresía de la mujer le repugnaba, sin embargo, con deseos de retirar el último velo de su vergüenza, no tardó en decir «¿Y le gustó?» «Ah, me gustó muchísimo», contestó ella, mirándolo la cara, sin sonrojarse, sin palidecer, sin un titubeo. No cabía duda de que su marido le había enseñado bien. Después de esto Lyon no dijo nada más, y sus interlocutores se abstuvieron temporalmente de insistir, como si fueran personas de tacto que comprendieran que aquel odioso incidente todavía le dolía. Cuando se levantaron de la mesa, el coronel se marchó sin subir al piso de arriba, pero Lyon regresó al salón con la anfitriona. Si bien por el camino le dijo que solo podía quedarse un momento. Pasó ese momento, se prolongó un poco, de pie delante de la chimenea. Ella tampoco se sentó ni le pidió que lo hiciera. En su actitud se advertía el deseo de marcharse. Sí, su marido le había enseñado bien. Con todo, Lyon soñó durante un segundo que ahora que estaban solos, quizás ella se retractara, se disculpara, confiara en él y le dijera: «Mi querido y viejo amigo, olvide esta horrible comedia. Entiéndame». Cómo la habría querido, cómo la habría compadecido, protegido y ayudado para siempre. Si no estaba dispuesta a hacer algo así, ¿por qué lo había tratado como si fuera un amigo viejo y querido? ¿Por qué le había permitido durante meses que supusiera unas cuantas cosas, o casi? ¿Por qué había ido a su estudio día tras día para sentarse cerca de él con el pretexto del retrato de su hija, como si le gustara pensar en lo que podría haber sido? ¿Por qué, en definitiva, había llegado tan cerca de una confesión tácita si no estaba dispuesta a avanzar una pulgada más? Y no estaba dispuesta, no lo estaba. Se daba perfecta cuenta mientras le veía ahí esperando. Se movió un poco por la habitación colocando 2 o 3 objetos sobre las mesas, pero no hizo nada más. ¿Qué camino tomó cuando salieron?, preguntó de repente. ¿Ella? ¿La mujer que vimos? Sí, la extraña amiga de su marido. Merece la pena seguir ese hilo. No deseaba asustarla, solo quería darle el impulso necesario para que dijera: «Oh, no, no me haga pasar por esto, no le haga pasar a él». No había nadie. En vez de eso, la señora Capadós contestó: «Fue alejándose de nosotros, cruzó la calle. Nosotros nos dirigíamos hacia la estación». ¿Y pareció reconocer al coronel? ¿Miró atrás? Sí, miró, pero no me fijé mucho. Pasó un coche y lo cogimos. Entonces fue cuando Clement me contó quién era. Recuerdo que dijo que seguro que no andaba nada bueno. Imagino que tendríamos que haber vuelto. Sí, habrían salvado el cuadro. Ella no dijo nada durante un momento, después sonrió. Lo siento mucho por usted, pero debe recordar que yo poseo el original. Al oír estas palabras, Lyon dio media vuelta. Bien, tengo que irme, dijo, y la dejó sin añadir otra palabra de despedida y salió de la casa. Mientras subía despacio por la calle, recordó la primera vez que la vio en stage, su forma de mirar a su marido desde el otro lado de la mesa. Lyon se detuvo en la esquina y recorrió la calle con una mirada vaga. No volvería nunca, no podría. Seguía enamorada del coronel, le había enseñado demasiado bien. Fin.